Hola a todos. Bueno, vamos a hablar de un tema importante, cómo mejorar tu salud dejando atrás la obesidad. Vamos a tocar temas del por qué tenemos que tratar la obesidad en estos momentos, las alteraciones que produce la obesidad actualmente y qué alternativas tenemos para disminuir la obesidad, cuáles son las más utilizadas actualmente. Y por último, vamos a hablar de los costos de ellas. ¿Ok? La obesidad es una enfermedad preocupante, definitivamente. Va en aumento a nivel mundial. En Panamá tenemos actualmente un 36,5% por ciento de la población con un grado de sobrepeso y además tenemos un 25% de la población con obesidad. Y eso no dista en el resto de nuestra región. Tenemos como en Paraguay, República Dominicana, México, Nicaragua y otros países aledaños que tenemos muy similares costumbres, donde el porcentaje de obesidad y sobrepeso van muy parecidos en la región, haciendo un total, por ejemplo, en Panamá, de 61,5% de la población con trastornos de sobrepeso y trastornos de obesidad. ¿Ok? La nueva epidemia, que definitivamente después de la pandemia anterior está causando estragos actualmente, y vamos a verlo porque cuando hablemos de las patologías, es esta pandemia de globesidad, o sea, que da la apariencia que mucha gente está enferma y está padeciendo obesidad. Y preocupa definitivamente el aumento de la obesidad en los niños. La proyección hacia el año 2030 es que vamos a tener un aumento de un 30% de la obesidad actual. Entonces tenemos que hacer algo para poder evitar eso y que nuestros niños, que va a haber un incremento del 3,5%, no entren en obesidad. Definitivamente cuando tuvimos el tema de pandemia, en donde los niños estaban en las casas, tenían acceso al refrigerador, poca actividad física, hubo un gran aumento en los niños en la obesidad. Entonces, y el sobrepeso. Entonces, tenemos que echar mano de eso, ver qué alternativas tenemos para poder, tanto en los adultos como en los niños, disminuir esos índices de sobrepeso y de obesidad. ¿Cómo definimos la obesidad y cómo sabemos en qué grado de obesidad estamos? Eso lo calculamos de acuerdo al índice de masa corporal. Es una fórmula matemática en donde dividimos el peso en libras entre 2,2. Eso nos va a dar el peso en kilos y eso lo dividimos entre la talla al cuadrado. Los índices van fáciles entre aquel que está por debajo de 18, es un paciente con baja de peso. El que está por arriba de 25 de índice de masa corporal está en sobrepeso. Pero entre 25 y 27 tenemos el paciente con sobrepeso. Si el paciente tiene más de 27 hasta 30 es el sobrepeso preobesidad. Entre 30 y 35, obesidad grado 1. Entre 35 y 40, obesidad grado 2. Entre 40 y 50, obesidad grado 3. Más de 50, 60, súper obeso. Y mayor de 60, el súper obeso. Entonces tenemos este grupo que está aquí, que ya empieza a tocar incluso el paciente con sobrepeso, donde vemos trastornos hematológicos y cardiológicos y de salud en estos pacientes. ¿Qué efectos va a tener la obesidad? Podemos tener efectos de tipo psicosociales, donde hay un nivel de aceptación disminuido con un paciente con obesidad, pero los más importantes son los médicos, en donde tenemos alteraciones de tipo pulmonar, donde el paciente se cansa fácilmente y además tiene alteraciones como la apnea del sueño. El paciente que cuando está durmiendo deja de respirar momentáneamente y después viene esa bocanada de aire. Eso lo vemos en los pacientes con obesidad. Una intolerancia para hacer ejercicio, se cansa fácilmente, entonces no puede hacer ejercicio y entra en un ciclo vicioso. No puede hacer ejercicio y sigue aumentando más de peso. Alteraciones de tipo gastrointestinal, frecuentemente encontramos pacientes con cálculos en la vesícula, pero lo más grave es el hígado graso. Actualmente el hígado graso es la causa número 1 de cirrosis hepática.
Entonces ya el alcoholismo no es la causa número uno de cirrosis hepática, sino el hígado graso. Y eso lo vemos con mucha frecuencia en los pacientes con obesidad cuando estamos pidiéndoles los exámenes preoperatorios. Alteraciones de tipo renal a nivel de la parte funcional del riñón, que es el glomérulo, por hipertensión, obesidad y diabetes, se altera esa estructura funcional y el paciente entra en una insuficiencia renal o aguda o una insuficiencia renal crónica. Ustedes han escuchado a aquellos pacientes que están en hemodiálisis, en donde esos pacientes tienen un trastorno renal y entonces tienen que dializarse 3 veces a la semana. Entonces tenemos que evitar llegar a ese daño renal. Alteraciones de tipo musculoesquelético, que son desde dolores en las rodillas, dolores en las articulaciones, el famoso pie plano, o alteraciones en el crecimiento de los huesos. Alteraciones a nivel lumbar por sobrepeso, y si vemos en los pacientes en el desarrollo más bien del ser humano, el humano si en algún momento caminó en 4 extremidades se levantó antes de tiempo, porque solamente en las vértebras lumbares se recarga todo el peso de la parte superior del cuerpo en esas 5 vértebras lumbares, y que frecuentemente tenemos en los pacientes con obesidad aplastamientos o hernias de discos que van a producir alteraciones en las fibras nerviosas que pueden llegar a producir desde lumbalgias hasta ciáticas. Alteraciones tipo cardiovascular, como lo son alteraciones del colesterol, de los triglicéridos, hipertensión, aumento de la forma de coagulación, que eso nos pudiera dar trombosis, y una inflamación crónica sistémica del sistema vascular. Y alteraciones de tipo endocrinológicas, que van desde la diabetes tipo 2 o desde la famosa prediabetes o intolerancia a la insulina. Entonces, con frecuencia tenemos estos pacientes con intolerancia a la insulina, con prediabetes, donde los niveles de glucosa empiezan a aumentar a 115. Y dicen, no, eso no es nada, no tienes absolutamente ningún problema. Para cuando nosotros tenemos esos pacientes por arriba de 110, estamos obligados a hacer niveles de insulina. Y ahí vamos a notar que los niveles de insulina están muy elevados. ¿Por qué? Porque el páncreas está trabajando a sobremarcha. Está produciendo mucha más insulina de la que tiene que producir porque hay mucho azúcar circulante o la insulina no es capaz ella solita de englobar toda el azúcar que está circulante y meterla en la célula. Entonces el páncreas tiene que producir más insulina para que haya más insulina y que pueda entonces meter ese azúcar en el músculo o en las células musculares. Entonces esos pacientes tienen alteraciones que pueden ser en el sexo femenino desde ovarios poliquísticos, acantosis nigricans, que vamos a ver una mancha oscura en el cuello. Podemos ver hirsutismo en las mujeres, o sea que tienen vello facial. Y en los niños en crecimiento pueden tener hipogonadismo. Entonces todas esas alteraciones son causa de un trastorno metabólico de la diabetes y alteraciones endocrinológicas que si no las atendemos, entonces el paciente va a ser oficialmente diabético, porque cuando estamos en prediabetes podemos prevenirlo, podemos mejorarlo y evitar que el paciente llegue a una diabetes franca. Entonces, como pueden ver, no es un problema estético, es un problema realmente médico, un problema de salud que tenemos que alterar. Y esto va aumentando nuestro riesgo de mortalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha hecho usted hasta ahora? Algunos han hecho dietas, algunos han tomado algún tipo de fármaco, algunos han tomado dietas y fármacos. La baja de peso esperada en una dieta normal, vigilada incluso, va a ser una baja entre el 5, muy probablemente llegue al 10%, pero es raro. Con fármacos pueden ser entre el 5 al 10% del peso inicial. Con dietas y fármacos podemos llegar hasta un 10 a un 15, pero definitivamente todo va a ser tiene que estar acompañado de la actividad física. Si no hacemos actividad física, ninguno de estos va a funcionar adecuadamente. Ahora vamos a hablar un poco de los fármacos actuales que existen para poder bajar de peso y todas las otras alternativas que también tenemos. ¿Okay? Algunos han hecho vendajes reductivos, otros han hecho masajes reductivos, otros van al gimnasio y después de haber hecho 1 mes, 2 meses de ejercicio, ven que el esfuerzo ha sido en vano y que no han podido lograr de peso, y entonces viene un grado de frustración en el individuo y entonces abandona completamente todo y sigue aumentando de peso.
Entonces tenemos que tener claro a dónde tenemos que llegar, qué es lo que queremos, pero tenemos que ser orientados, no lo podemos hacer solo. Entonces tiene que saber que hay métodos para poder bajar de peso, apoyo tanto de medicamentos, tanto de dispositivos, tanto de cirugía, para poder llegar al objetivo y que podamos cumplir nuestra meta. Pero primero tenemos que identificar cuál es el problema. El problema generalmente se basa en tres aspectos. Uno, volumen de comida. Dos, calidad de comida. Que si la calidad de comida tiene muchos carbohidratos, tiene muchos azúcares. Y tres, la actividad física que nosotros hacemos. Generalmente el paciente de obesidad se engloba en una de ellas o en dos de ellas y generalmente en las tres. Entonces tenemos que el paciente con obesidad consume muchas bebidas azucaradas, consume muchos alimentos con carbohidratos o hay muchas veces algunos pacientes también entran en unos ayunos prolongados. Entonces empezamos con lo que es el síndrome del camello. Entonces el camello empieza a almacenar grasa y agua para atravesar el desierto y no va a bajar de peso. Lo mismo hace el cuerpo humano. El cuerpo va a almacenar grasa en el hígado y va a almacenar también grasa debajo de nuestra piel. Cuando hacemos esos ayunos prolongados y sin actividad física, entonces el cuerpo empieza a sacar grasa de esos lugares y entonces el problema cuando regresamos y vamos a comer, venimos con un hambre voraz y entonces consumimos muchos alimentos y de mala calidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacer? Tenemos dietas, ejercicios y medicamentos. Vamos a hablar de los medicamentos nuevos que existen a nivel del mercado. Tenemos alimentos como son los aneroxigénicos. ¿Qué son los aneroxigénicos? Son medicamentos que nos van a ayudar a disminuir el apetito. ¿Ok? Ellos principalmente van a disminuir el apetito. Tienen algunos efectos indeseables que tenemos que dar, por eso que no debe consumirse por su cuenta el paciente, debe ser indicado por un médico. Hay que verificar que estos pacientes no cursen con hipertensión para poderlos medicar y además que son medicamentos controlados que tienen que ser con una receta médica. Otro de los medicamentos que tenemos para echar mano de ellos son los modificadores de la absorción. Tenemos modificadores de la absorción de carbohidratos para que no se absorban suficiente cantidad de carbohidratos y tenemos medicamentos que también que disminuyen la absorción de grasas. Tienen algunos efectos secundarios también, como pueden ser evacuaciones líquidas, evacuaciones grasas, y que a veces el paciente tiene que cuidarse de ese tipo de cosas. Y por último, tenemos los medicamentos de tipo metabólico que inhiben el apetito, como son los antagonistas de la GLP-1. Estos medicamentos principalmente van a actuar en disminuir el tránsito intestinal, disminuyendo el vaciamiento gástrico, y de esta forma el paciente se siente lleno durante más tiempo. Y la otra forma donde actúan es que disminuyen la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que les mencionaba que cuando tenemos ayunos prolongados, el organismo va a sacar grasa del hígado? Bueno, al disminuir la gluconeogénesis, evitamos que hayan esos picos de glucosa de donde los ha rescatado nuevamente para poder echar mano de ellos. Y por último, mejora la insulina con una mejor, porque mejora la biodisponibilidad de la GLP-1 y entonces de la insulina para actuar a nivel de la célula muscular y que el paciente pueda mejorar el azúcar circulante y quemarla a nivel del músculo. Con todos ellos, la baja de peso en promedio va a estar entre el 5, el 7% y en los mejores de los casos entre el 10% del peso en forma habitual. Hay pacientes que logran una mejor baja de peso, hay pacientes que le ponen mucho interés al ejercicio y ayudado con estos medicamentos se pueden lograr un poco más. ¿Okay? Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Cirugía plástica. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta qué sucede con la cirugía plástica y que la cirugía plástica no está indicada para bajar de peso, sino para remodelar el cuerpo. La mayoría de los cirujanos ya tienen claro que la cirugía plástica solamente se debe hacer en pacientes que van a modelar el cuerpo y no sirven para bajarlo de peso. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros tenemos un componente de grasa. En esta imagen que vemos, todo lo que está en amarillo es grasa. Toda la grasa que está debajo de la piel
con cirugía plástica se puede hacer algo, no mucho, pero se puede hacer algo. Pero la grasa que está intraabdominal, que está dentro del abdomen, con cirugía plástica no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, realmente la cirugía plástica es para modelar el cuerpo, para aquellos gorditos que tenemos y para poder definir nuestro cuerpo. Entonces, está perfectamente indicada realizar la cirugía plástica. Y en este artículo que se publicó en la revista Obesity en el año 2011, habla claramente que los pacientes que son llevados a cirugía plástica van de este cuerpo a este cuerpo y al cabo de 1 a 3 años reganan la mayoría del peso que habían perdido en la parte superior del cuerpo. Entonces, frecuentemente vemos pacientes que se han hecho dermolipectomías, que se han hecho tummy tuck, que se han hecho liposucción, y al cabo de 3 años empezamos que en la parte superior del cuerpo se ven mucho más voluminosos y con aumento de grasa y con el mismo peso que tenían antes de hacer la liposucción. ¿Por qué? Ese paciente no hubo cambios conductuales, la grasa intraabdominal sigue siendo exactamente la misma y solamente hubo algo de modificación en la parte inferior del cuerpo y en la parte abdominal del cuerpo, pero en la piel, debajo de la piel, pero no dentro del cuerpo. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener bien en claro con la cirugía plástica. Entonces, hasta ahorita continúa el problema. Pero una de las cosas importantes cuando tratamos al paciente es que tenemos que hacer cambios conductuales, no solamente cambios en los hábitos de alimentación, sino también cambios en los hábitos de actividad física. Entonces, las soluciones. El problema que tenemos con muchos pacientes es que están en yoyo. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Y eso también es malo para el organismo. Entonces, ¿cómo estábamos antes, después de aquello y después de eso? Entonces, un paciente que regana peso. Y entonces, ustedes han visto algún paciente que ha sido llevado a cirugía bariátrica frecuentemente en otros países, que regresan, no tuvieron un seguimiento adecuado y reganan peso. Entonces, el problema no es el estómago solamente, el problema también es la psiquis y la conducta de ese individuo. Y para eso hay que tener un programa adecuado para poder hacer que el procedimiento que hicimos o la técnica que utilizamos sea sostenible en el tiempo. Entonces, las soluciones, todos las sabemos. Todos sabemos qué hay que hacer. Todos sabemos que tenemos que tener una dieta balanceada, tenemos que comer sano, tenemos que tomar la suficiente cantidad de agua, tenemos que hacer una actividad física cotidiana, tenemos que disminuir las sodas de todos los alimentos azucarados, pero ¿cómo lo hacemos? Es difícil poderlo hacer y para eso necesitamos apoyo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos todo lo que son los procedimientos bariátricos. ¿Ok? Entonces, los procedimientos bariátricos, que pueden ser sin cirugía o con cirugía. ¿Okay? ¿Y en qué están encaminados los procedimientos bariátricos? Principalmente a la baja del peso, evitar la diabetes o controlar mejor la diabetes, a la hipertensión, disminuirla o prevenirla o controlarla mejor en vez de tomar 3 medicamentos, tomar uno probablemente. Y la remisión también de las dislipidemias del colesterol y los triglicéridos. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo principal de un procedimiento bariátrico? Es disminuir el aporte energético calórico, la cantidad de calorías que consumimos, disminuir la formación de grasa corporal, que no almacenemos grasa, aumentar nuestro metabolismo, ¿ok? Y por último, disminuir con todo esto nuestro riesgo cardiovascular y endocrinológico y metabólico. Entonces, las indicaciones para un procedimiento bariátrico es que tenga un índice de masa corporal por arriba de 27, que ya eso es sobrepeso, preobesidad. Que no, además, puede ser que no tenga 27, que no logra bajar de peso con otros métodos, porque recordemos que arriba de 25 también es sobrepeso, que no logra bajar de peso con otros métodos, que además no puede mantener, que sí logra bajar de peso, pero no puede mantener ese peso durante mucho tiempo. Realmente me dicen, doctor, es que yo tuve el tratamiento y me fue muy bien y bajé de peso. Digo, ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo lo pude mantener? Y cae, doctor, nada más 2 meses. Entonces es un paciente que está en yoyo, está sube y baja, sube y baja. Y patologías o enfermedades asociadas a la obesidad, como pueden ser diabetes, hipertensión, problemas articulares e incluso infertilidad. A mí no me gusta mucho hablar que la
el tratamiento de la infertilidad es bajar de peso, pero lo hemos visto. Tenemos 4 sobrinos ya, de los pacientes que operamos con obesidad que habían estado en tratamiento de infertilidad y después de ese tratamiento de infertilidad no se pudieron embarazar. Decidieron hacer un procedimiento bariátrico y yo les digo, mira, cuídate porque puedes quedar embarazada. Como ellas no habían estado en infertilidad, decidieron no cuidarse y bueno, se quedaron embarazadas entre los 7, 8 meses después de haberse hecho un procedimiento y quedaron embarazadas antes del año de un procedimiento bariátrico. Entonces, digo, no es que va a ser ningún problema, pero el manejo y los cambios hormonales que existen durante el primer año es un poquito más difícil llevar el embarazo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los procedimientos bariátricos quirúrgicos que existen. Tenemos las cirugías de tipo restrictivas, hormonal y de absorción limitada. Tenemos que recordar que el estómago mide o tiene una capacidad aproximadamente de 800 a 1200 mililitros. Si lo rellenamos de vegetales, vamos a tener 400 calorías. Si ponemos de eso la mitad de proteínas, vamos a tener 400 calorías. Y si ponemos un octavo en aceites, vamos a tener las mismas 400 calorías. ¿Qué quiero decir con esto? Depende mucho de lo que comemos y además del volumen para el aporte calórico que tenemos que tener en ese paciente. Basado en eso, entonces nosotros tenemos que basar nuestras cirugías en una restricción de volumen. O sea, el paciente tiene que tener una restricción de volumen. Entonces yo les podría hablar de, actualmente ya existen más de 7 cirugías que cumplen con los criterios de restrictiva, hormonal y de absorción limitada. Vamos a hablar de la más común, que es el gastric bypass, que casi no lo usamos mucho. Preferimos una cirugía actualmente que se llama bipartición intestinal en los casos de obesidad más severa. Entonces está indicada en los pacientes que tienen una obesidad arriba de 50. O sea, estamos hablando del súper obeso. Entonces, en ese paciente consideraría un gastric bypass. Hay una mucha o una mayor disminución del peso, va a ser arriba del 35% del peso inicial, va a disminuir esos pacientes. Tiene las desventajas, que es un mayor tiempo quirúrgico, una cirugía de 4 horas. El paciente tiene que inyectarse vitaminas y hierro de por vida. Hay un mayor riesgo quirúrgico y una probabilidad de fugas porque hay muchos empates, ¿ok? Eso es lo que normalmente sucede con un gastric bypass. Con la cirugía que le estoy hablando, de la bipartición intestinal, en ella hacemos algo distinto, hacemos una manga gástrica que vamos a ver cómo se sucede, cómo se hace, y una sola anastomosis a nivel de la manga gástrica para hacer el efecto de bypass. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Para hacer este procedimiento necesitamos hacerle una endoscopía gástrica al paciente para saber cómo está ese estómago. Hay que hacer un ultrasonido de la vesícula y hay que hacer exámenes en laboratorios metabólicos para saber de dónde estamos partiendo. ¿Por qué hay que hacer un ultrasonido de la vesícula? Porque el paciente muy frecuentemente, como les había dicho, puede tener cálculos en la vesícula y si vamos a entrar en ese abdomen, preferimos rehacer los 2 procedimientos en una sola vuelta. Hacer la colecistectomía o quitar la vesícula y además hacer el procedimiento bariátrico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento bariátrico? Se hace por vía laparoscópica, colocamos unos trócares, que son estos instrumentos que ustedes están viendo, son delgaditos, miden medio centímetro. A través de estos trócares se pasan los instrumentos, que son los instrumentos con los que nos movemos dentro de la cavidad abdominal, con una lente y un separador hepático. Y entonces vamos a localizar aquí el fondo gástrico y vamos a hacer un corte en forma de L a este nivel y vamos a hacer este pouch. Este pouch va a ser el nuevo estómago del paciente. Al cortar el fondo gástrico disminuye la grelina. Entonces hacemos otro corte a nivel del intestino. Y entonces subimos esta parte del intestino a esta bolsita que está aquí. ¿Ok? Entonces el alimento va a pasar ahora de esófago al nuevo estómago y de ahí al intestino. O sea, no va a pasar por el duodeno. Al no pasar por el duodeno, disminuyen las incretinas, disminuye la grelina y eso nos ayuda a disminuir el peso y aumentar la GLP-1 para mejorar la biodisponibilidad de la insulina. ¿En qué pacientes está más indicado este paciente? Súper obeso, con 60 de índice de masa corporal y que además tienen un trastorno metabólico como diabetes. ¿Okay? Una diabetes de difícil control. En estos pacientes sería ideal
en estos pacientes hacer este procedimiento. ¿Cuál es la ventaja además? Que todo el alimento que llegue hasta este punto no se va a absorber. Se va a absorber a partir de este punto porque se junta la bilis y el jugo pancreático con los alimentos y entonces si antes absorbía en 3 o 4 metros de intestino, ahora va a absorber en la mitad, en 2 metros de intestino. Entonces cumple con las 3 reglas. 1, restricción. 2, hormonal, porque disminuimos la grelina y disminuimos la ansiedad por comer helado. Y 3, de absorción limitada, porque solamente la mitad del intestino es la que va a absorber alimentos. ¿Ok? Esto también se produce en una cirugía metabólica que utilizamos exclusivamente para pacientes que tienen un difícil control de la diabetes. No voy a hablar de ese tema, pero tenemos que saber que también sucede. Y de ahí pasamos a las cirugías de tipo restrictivos. Las cirugías restrictivas es que vamos a disminuir la capacidad gástrica. Muchas veces los pacientes llegan al consultorio y me dicen, doctor, vengo a ponerme una banda gástrica. La banda gástrica ya no la utilizamos y les voy a explicar por qué. La banda gástrica era una correa, un cinturón que se le ponía al estómago y solamente esta era la capacidad que quedaba del estómago por comida. El problema con esta banda es que, uno, la grelina persistía. Entonces el paciente tenía mucho apetito, mucha hambre. Y el paciente intentaba seguir comiendo, seguía comiendo, seguía comiendo. A pesar de que no le cabía, seguía comiendo y vomitaba. Comía y vomitaba. Además que esta banda apretaba el estómago y le disminuía mucho la capacidad de irrigación de sangre en esa parte donde está el amarre, donde tiene el cinturón. Y eso podría conllevar a úlceras, incluso a perforaciones. Entonces, por eso, en la actualidad, ya esto no está en desuso. En algunos lugares de Europa todavía se utiliza, pero en América actualmente ya no se utiliza en ningún país de América, ni Norteamérica ni Sudamérica. Entonces, de ahí pasamos a las cirugías restrictivas y hormonales, que son las que están más en boga. Las restrictivas hormonales, dentro de ellas tenemos a la reina, que es la manga gástrica. ¿En qué consiste? Está indicada en los pacientes que tienen desde sobrepeso, preobesidad de difícil control o con muchas subidas y bajadas, con mucho yoyo, hasta el paciente superobeso. O sea, toda una gama del paciente porque tiene muy buenos resultados. Es una cirugía más noble, es una cirugía corta y bastante bien tolerada por el paciente. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene? Tiene una adecuada disminución de peso de un 30% del peso inicial. El resultado es permanente. Una sola intervención, no hay que ajustar nada, que en la banda sí había que ajustar. Se conserva la fisiología intestinal de que esófago, estómago y duodeno. Y eso nos permite que el paciente absorba sus vitaminas en forma temprana, no como en el bypass que no las absorbe y entonces el paciente tiene que tomar hierro y vitaminas de por vida. Entonces, el tiempo quirúrgico es muy rápido, de 1 a 2 horas. Puede realizarse, además que por cirugía laparoscópica convencional, puede realizarse por puerto único. Algunos pacientes que no quieren tener ninguna evidencia de cirugía en su abdomen, puede hacerse por una sola herida a través del ombligo y ahí se hace el procedimiento, pero obviamente el procedimiento es un poco más costoso. En caso de no tener resultados adecuados, esta cirugía puede ser convertida a otros procedimientos como puede ser un bypass, a un BAWA, a un SAVI y ahora, como les expliqué, y más reciente, a una bipartición intestinal. Entonces, desventajas, no es reversible y está contraindicado en pacientes con reflujo. Y es por eso que antes de hacer esta cirugía tenemos que hacer una endoscopía a los pacientes para verificar si el paciente tiene o no tiene reflujo. Si el paciente no tiene reflujo, procedemos y además revisamos que el paciente no tenga cálculos en la vesícula, como ya les expliqué, sino hacer el mismo procedimiento en un solo tiempo y hacer la colistectomía también. Si el paciente tiene reflujo, les voy a explicar a continuación qué vamos a hacer más adelante cuando el paciente tiene reflujo y está buscando un tipo de cirugía como esta, restrictiva y hormonal. ¿Okay? Entonces, estos pacientes, cuando los operamos, tanto en el bypass y en todos los procedimientos que hacemos de tipo bariátrico, incluso hasta los balones, la secuencia de dieta es lo que voy a mencionar en este momento. Post cirugía, primero en el gastric bypass, los pacientes se pueden quedar entre 2 días de hospitalización. En la manga gástrica solamente duermen 1 noche en el hospital.
Y la dieta va a ser la primera semana dieta líquida exclusivamente. Líquida claros los 3 primeros días, 1 onza cada 15 minutos y después cambiamos a 2 onzas cada 20 minutos al cuarto día y introducimos dieta líquida completa con yogures, con leches y ese tipo de cosas. La segunda semana cambiamos a dieta molida, molidas y purés. Carne molida, pollo molido, atún desmenuzado, puré de ñame, puré de todo, puré de zapallo, 1 onza de proteínas, 1 onza de carbohidratos cada 4 horas y entre el lapso, entre cada una de esas, va a ingerir líquidos el paciente. La tercera semana entramos a una dieta de picados familiar, con las recomendaciones que va a dar la nutricionista sobre cómo debe llevar la dieta. Y la cuarta semana, la dieta habitual, de una dieta habitual saludable. La capacidad gástrica en un gastric bypass, que fue la cirugía anterior que mencionaba, va más o menos entre 3 onzas. En una manga gástrica va aproximadamente entre 5 a 6 onzas. La incapacidad después de este procedimiento es aproximadamente 15 días, igual que en el gastric bypass. ¿Cómo se hace la manga gástrica? Igual por vía laparoscópica, colocamos estos trócares de medio milímetro y por ahí vamos a hacer la cirugía. Entramos a la cavidad abdominal y vamos a localizar dos estructuras importantes. Una es el fondo gástrico, que es este que está aquí, y el otro es el píloro. Una vez que localizamos el píloro, medimos 6 centímetros a partir del píloro y a partir de ahí vamos a empezar con un corte en forma de plátano o en forma de guineo. Entonces vamos a hacer nuestra manga gástrica. ¿Qué vamos a obtener con esto? Restricción, o sea, vamos a disminuir el volumen a un 30% del que tenía y además al cortar el fondo gástrico vamos a disminuir la grelina y el paciente no va a tener ansiedad por comer. Entonces vamos a tener los dos componentes de este tipo de cirugía, que es restricción del volumen de alimento y dos, no vamos a tener la ansiedad por comer por la disminución de la grelina. Y todos los alimentos van a pasar por las primeras porciones del intestino delgado, absorbiendo todas sus vitaminas porque se combinan en forma temprana con el jugo pancreático y el jugo biliar. ¿Okay? Les había hablado del puerto único. A través del ombligo podría ser una llave de una entrada donde colocamos este dispositivo y a través de este dispositivo podemos hacer toda la cirugía. Se hace exactamente el mismo procedimiento que se hace en la manga gástrica, lo único que esto aumenta un 40% el costo. El paciente que sufre de reflujo gastroesofágico y lo identificamos en una endoscopía, entonces a ese paciente le proponemos este procedimiento. Cuando nosotros tenemos al paciente con un reflujo gastroesofágico, incluso sin obesidad, nosotros proponemos una cirugía que se llama funduplicatura de Nissen, que consiste en crear una válvula externa en el tercio inferior del esófago, porque muchas veces el reflujo gastroesofágico está dado, uno, por una hernia yatal, dos, porque la válvula que está entre el estómago y el esófago no cierra completamente, está abierta. Entonces, cuando aumenta la presión abdominal, se regresa el contenido gástrico hacia el esófago y el esófago no está capacitado para tolerar ácido y entonces quema. El ácido quema el esófago y eso produce reflujo y acidez y malestar. Entonces, la primera instancia, corregir esa con una funduplicatura el reflujo gastroesofágico y en segunda instancia, ¿cómo vamos a resolver la obesidad? Con una plicatura gástrica, o sea, vamos a suturar el estómago sobre él mismo, entonces vamos a ir haciéndolo como un acordeón. Entonces, con eso disminuimos la capacidad gástrica a aproximadamente un 75%, disminuimos la capacidad gástrica y vamos a tener una válvula antirreflujo con una capacidad gástrica disminuida. ¿Cómo va a quedar? Así era el estómago antes, aquí hacemos la funduplicatura y plicatura y así va a quedar con una válvula antirreflujo y este va a ser el estómago suturado. No se corta nada aquí. Entonces es una alternativa para el paciente con reflujo y obesidad. ¿Okay? Procedimientos restrictivos no son nuevos, ya existían hace varios años, pero ahora están en mucha boga. ¿Ve qué ventajas tienen los procedimientos de dispositivos de balones intragástricos? Tiene unas ventajas que es mínimamente invasivo, el acceso puede ser por endoscopía o no. Las desventajas es que un cuerpo extraño puede provocar erosiones, gastritis,
puede acoplarse con el estómago, tarda aproximadamente 3 días porque es un cuerpo extraño y el estómago lo va a identificar como un alimento y va a tratar de expulsarlo como si fuera alimento hacia la parte del duodeno. Eso va a producir contracturas violentas del estómago y el paciente puede tener náuseas, cólicos y vómitos en esos 3 primeros días. Por lo regular, a este tipo de pacientes, antes de hacerle un procedimiento de esto, los medicamos con medicamentos que son para quimioterapia, por ejemplo. A los pacientes que se les da quimioterapia, ustedes saben que esos pacientes vomitan, entonces se les da un medicamento especial para disminuir esa sensación de vómitos y náuseas. Entonces el paciente se va a sentir mejor, o por lo menos un poco mejor, y no va a vomitar en esos 3 primeros días. O si vomita, es un poco más controlado. O como puede ser que el paciente pase tranquilo y no vomite. ¿Ok? Pero son las alteraciones que pueden suceder con este tipo de dispositivos. Nosotros los recomendamos, los dispositivos de balones, en pacientes que tengan sobrepeso, sobrepeso preobeso y obesidad grado 1. Ya en obesidad grado 2 hay que realmente considerar si el paciente se admite o no se admite. ¿Ok? O se le recomienda un balón o no se le recomienda un balón. Entonces vamos a hablar del balón intragástrico endoscópico. ¿Ok? Este es el balón de 1 año. Está indicado, como les dije, desde el paciente con sobrepeso, sobrepeso preobeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2 habría que considerarla. ¿Ok? Tiene una disminución muy buena que va entre el 10 al 15%, que es el estándar de los balones, pero él dura 1 año. Además, es ajustable. La mayoría de las veces no necesitamos ajustar el balón, lo colocamos o lo rellenamos con 600 mililitros y generalmente durante el año el paciente se siente completamente bien. Como dura 1 año, es 1 año de restricción y durante ese año de restricción el paciente puede lograr, si hace su actividad física adecuada, hace todos sus ejercicios, puede lograr incluso un poco más del 15%. ¿Qué desventajas tiene? Como les dije, hay que colocarlo por endoscopía, hay que usar una sedación, hay que retirarlo por endoscopía. Si se requiere ajustes, también hay que hacerlo por endoscopía. Todos van con sedación. No es una anestesia general, sino es una sedación. El paciente está dormido mientras que hacemos el procedimiento. Puede producir náuseas y vómitos en las primeras 72 horas. Hay que cancelar de la aplicación y del retiro desde el principio en el balón. Y está contraindicada en pacientes con reflujo severo, porque en estos pacientes, como hay un aumento de volumen o de la presión intraabdominal, en estos pacientes no es recomendable colocar un balón cuando se tiene un reflujo severo. ¿Ok? Entonces, requerimientos para este procedimiento solamente son laboratorios para ver metabólicamente cómo estamos, porque la endoscopía la vamos a hacer antes de colocar el balón. En el momento antes de colocar el balón, vamos a hacer la endoscopía, verificar que todo esté bien y sin ningún problema. Solamente un paciente no he podido colocar cuando iba a colocar el balón porque tenía muchísimos pólipos gástricos y un balón podía hacerme sangrar esos pólipos gástricos, así que decidí no colocárselo y optamos por otro procedimiento de tipo bariátrico para bajarlo de peso. Este balón es ambulatorio. Lo colocamos en una sala de endoscopía y el protocolo de dieta es el que ya les mencioné. Dieta líquida la primera semana, molidos la segunda semana, picados la tercera semana y cuarta semana la dieta habitual. La capacidad gástrica después de la colocación del balón va a ir aproximadamente entre 5 a 6 onzas y eso va a ser progresivo. Primero va a ser una capacidad de 1 onza, 2 onzas, 3 onzas. Al cabo del mes el paciente ya me está ingiriendo aproximadamente entre 5 a 6 onzas por comida. Recomendamos una incapacidad de 3 días mientras que está el acoplamiento del estómago con el balón. ¿Okay? ¿Cómo se coloca? En balones PATS. Se coloca por endoscopía en una sala de endoscopía bajo sedación. Entonces introducimos el endoscopio junto con el balón y una vez que ya estamos con el balón dentro del estómago, empezamos a llenarlo. Lo llenamos con 600 mililitros, además de una sustancia que es azul de metileno, por si el balón se rompe, darnos cuenta cuando el balón se rompe, porque el paciente va a orinar azul. Como les decía, es raro que tengamos que ajustar a un paciente, pero podemos ajustarlo para llenarlo o podemos ajustarlo para disminuirlo. Cualquiera de las dos es factible. ¿Ok? Y entonces enlazamos la asa que tiene el balón
y entonces la llevamos hasta la boca y ahí podemos colocarle más líquido o retirarle más líquido. Pero como les comenté, normalmente el paciente va a tener 600 mililitros. Si la capacidad del paciente es de entre 800 mililitros, va a tener una capacidad más o menos de 200 mililitros de capacidad alimentaria, ¿no? Y la extracción del procedimiento se hace igual por endoscopía, y nosotros hemos modificado ya prácticamente, antes colocábamos una aguja, así como lo menciona el video, pero actualmente lo que hacemos es ponchar el balón y aspiramos todo el líquido y ya después sacamos el balón, y nos demora aproximadamente unos 5 a 10 minutos ese procedimiento. ¿Ok? Entonces este es el balón SPATS de 1 año. Tenemos el balón Ellipse Allurion, que es el balón más reciente en el mercado. Es una cápsula ingerible donde el balón está dentro de la cápsula y el paciente va a ingerir esa cápsula, y cuando llega al estómago, entonces lo empezamos a llenar. ¿Qué ventajas tiene? Una buena disminución de peso, que va entre el 10 al 15%. Tiene una ventaja que es ingerible y es excretable. El paciente lo va a evacuar cuando el balón se desinfla. Dura 4 meses. No necesita endoscopía, no necesita anestesia. Se vacía solo a los 4 meses y se elimina en forma natural al evacuar. ¿Qué desventajas? Puede producir náuseas o vómitos, como todos los balones. Está contraindicado en reflujo severo. Y está contraindicado en pacientes que tengan cirugía intestinal previa, donde se haya cortado el intestino y se haya vuelto a empatar. Esa es una de las indicaciones más precisas, o la contraindicación más precisa en este procedimiento, porque el balón, una vez que está lleno, a los 4 meses se va a abrir una válvula temporizadora y va a vaciar su líquido. El líquido es solución salina, así que no hay ningún problema con eso, y entonces el balón va a transcurrir por el intestino hasta que el paciente lo evacúe. Necesitamos laboratorios para saber metabólica cómo estamos, y es un procedimiento también de tipo ambulatorio, pero aquí ya no lo hacemos en endoscopia, sino lo hacemos en fluoroscopía, que es una sala de rayos X donde el paciente vemos cómo está en movimiento, y cuando llega la cápsula al estómago, entonces ahí lo podemos llenar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo colocamos? El paciente prácticamente se traga. Yo siempre les pido que practiquen con una uva pequeña, de esas verdes chiquitas, que traguen una uva, máximo 2 uvas, que me practiquen con 2 uvas, se pueden tragar la cápsula sin ningún problema. Cuando la cápsula ya identificamos que ha llegado al estómago, lo vemos por una radiografía, entonces podemos llenarla con 550 mililitros de solución salina. ¿Ok? Una vez que ya está lleno, verificamos por fluoroscopía que está lleno, y entonces retiramos el catéter que utilizamos para llenarlo y el balón está listo. A partir de ese momento, el paciente empieza a ingerir líquidos ese mismo día, y tenemos a partir de ese momento que hacer actividad física, ejercicio durante 4 meses, porque solamente va a durar 4 meses el balón. Entonces, necesitamos tener esa baja de peso en esos 4 meses, cambiar los hábitos alimentarios para que el paciente, después de que no tiene el balón, poder mantenerse igual. ¿Ok? Entonces, el balón se llena, se vacía y entonces transita por el intestino y entonces lo evacúa. ¿Ok? La mayoría de los pacientes no se percatan cuando evacúan el balón. Solamente un paciente me dice que él se dio cuenta cuando evacuó el balón. Esta es una imagen de radiología donde vemos, aquí vemos la cápsula, ¿ok? Perdón, no, acá vemos la cápsula, aquí está la cápsula, aquí vemos la cápsula, tiene un cuerpo radiopaco, y aquí tenemos ya el balón lleno. Aquí vamos a ver el balón lleno con una doble burbuja, ¿ok? Cuando el balón no lo puede tragar el paciente, entonces lo asistimos con una guía a través del catéter, y entonces introducimos como si fuera una sonda la cápsula para que el paciente pueda vaciarlo. Generalmente le damos 2 a 3 intentos que el paciente intente tragarse la cápsula, y al cuarto entonces no, porque la cápsula se puede disolver. Es como una cápsula de medicamento, se va a disolver, y entonces se puede abrir el balón y se pierde el balón. Entonces ya cuando vemos que después del tercer intento no lo ha podido hacer, entonces introducimos con el catéter. Eso sucede en menos del 1% de los pacientes que le colocamos balón. Entonces, hasta aquí tenemos que pacientes. ¿Cuál procedimiento realizar? Sobrepeso, preobesidad grado 1, podemos hacer un balón intragástrico. Paciente con sobrepeso, preobesidad hasta superobeso, un tipo restrictivo y hormonal, como podría ser la manga gástrica. Y el superobeso, considerar incluso probablemente una manga gástrica, pero si tiene trastornos metabólicos importantes de difícil control de la diabetes, entonces hacer
un restrictivo hormonal y de absorción limitada, como lo pudiera ser la bipartición intestinal o el gastric bypass. ¿Qué es lo esperado con cada uno de los procedimientos? Dieta, sabemos que vamos a bajar un 3% del peso inicial. Ejercicio podemos aumentar un 5%. Con un fármaco, más todo esto, podemos bajar un 10%. Con los balones, más todo, más el ejercicio y la dieta, vamos a bajar un 15%. Con una manga gástrica, vamos a bajar el 30%. Y con un bypass o una bipartición intestinal, podemos bajar el 35%. ¿Por qué fallan los pacientes? Generalmente porque el paciente no va a sus controles, no está bien orientado, no quiere seguir los consejos, no se deja llevar por la nutricionista, no se deja llevar por el medicamento, por el médico, o no se deja llevar por el coach. Entonces, es un paciente indisciplinado. Entonces, muchas veces, y lo voy a comentar, porque me va a decir, ¿por qué el doctor me mandó a ver este video? Desde ahí empieza la disciplina. Si usted se tomó el tiempo para ver este video y saber qué es lo que está sucediendo y por qué vamos a hacer todo esto, ya desde ahí empieza la disciplina. La disciplina es lo más importante para tener el éxito. ¿Okay? El seguimiento del paciente es importante durante los 4 meses y no es negociable. ¿Okay? Porque son 4 meses más importantes donde hay la baja de peso más sustancial, donde adicional tenemos que hacer y llevar de la mano al paciente en cuanto a la dieta, en cuanto a los requerimientos de electrolitos, en cuanto a los requerimientos de proteína, en cómo se va a comportar mi proceso de digestión, cómo se va a comportar mi probiosis, cómo se va a comportar mi microbiota en el intestino. Entonces, estos son los 4 meses importantes donde vamos a estar encima, tanto el médico, la nutricionista y el coach de actividad física. Entonces, yo me encargo prácticamente de toda la que es la parte de seguimiento metabólica, hormonal, vitaminas, y la parte quirúrgica con mi equipo quirúrgico. Tenemos a Emily, que es nuestra nutricionista, entrenada en nutrición bariátrica y oncológica. Ella nos apoya con la nutrición del paciente durante los primeros 4 meses y nos va diciendo qué es lo que tiene que hacer el paciente. Nuestro coach de actividad física, Ariel Donato, que nos va diciendo qué es la actividad física que tiene que hacer ese paciente basado en un InBody. Un InBody es una máquina que es un pesaje compartamental que nos va a medir dónde está la grasa, dónde está el músculo, dónde está el agua y qué es el tipo de actividad física que tiene que hacer ese paciente para disminuir las cosas. Donde tenemos más grasa concentrada, qué tipo de actividad física tenemos que hacer con ese paciente para poder tener resultados. Entonces, todo el equipo está encima del paciente y vamos a ver los resultados con estos esquemas donde la disminución de peso es importante, pero más importante es que nosotros mantengamos la masa muscular y bajemos la masa grasa. Todas las dietas que usted haga, la del sol, la de luna o todas las que usted quiera, van a bajar la grasa y el músculo. ¿Nosotros qué queremos? Que el músculo se mantenga o incluso suba y que la grasa baje. Por eso que usted ve incluso a pacientes que le han hecho un gastric bypass, por ejemplo, que no han sido seguidos en forma adecuada y los ve escuálidos, los ve como enfermos. Es un paciente que nunca le cuidaron su masa muscular. Y así sucede con todas las dietas. Entonces, como les dije, apoyadas con la InBody. Esta InBody no la podemos tener cada uno en nuestra casa. Es una máquina que cuesta $8,000. ¿Ok? Entonces, estos son los seguimientos que se va dando el paciente y en base a eso nosotros vamos comunicándonos entre el equipo y viendo qué es lo mejor para cada paciente. Aquí es un ejemplo de manga cómo el paciente va bajando de peso, como la masa muscular, que incluso aunque nosotros tratamos de mantenerla y con proteínas, pero hay una pequeña pérdida de masa muscular y que ahí ve, empieza a subir la masa muscular. La masa grasa siempre se mantuvo hacia abajo y el porcentaje de grasa corporal también. ¿Okay? Eso es lo que nosotros queremos a un paciente con seguimiento en manga, ¿no? Entonces, con un balón SPATS, miren cómo el paciente baja de peso, frenamos la pérdida de músculo y la pérdida de grasa va siendo consecuente. O sea, que nuestra pérdida de peso sea a expensas de grasa y no a expensas de músculo. Esto es lo más importante que nosotros queremos con nuestros pacientes. Con un balón Allurion increíble y excretable, esta es una baja de peso, la masa muscular como la tratamos de mantener y la masa grasa como va bajando. ¿Okay?
¿Qué más tenemos por aquí? Además, el dispositivo de Allurion trae un programa, además del que nosotros vamos a estar siguiendo, un programa comportamental que además nos va a ir viendo cómo va viéndose la grasa, el músculo y todo, y que se refleja por internet y que yo lo puedo ver en mi tablet y podemos darle seguimiento incluso a distancia a los pacientes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el paciente ideal? Una pérdida de peso adecuada, que me remonta el músculo y que me baja la grasa. Su tasa metabólica aumenta, o sea que va a tener más gasto energético y que el nivel de grasa visceral baja, que es la grasa intraabdominal. Todos estos parámetros son de seguimiento importante en el paciente cuando está bajando de peso. ¿Okay? También hay otro aspecto importante que es el psicológico. La mayoría de las veces no necesitamos un psicólogo o un coach de cambio conductual, pero hay pacientes que sí lo necesitan. Son pocos, un 3% de los pacientes que nosotros manejamos han necesitado cambio conductual y tenemos eso, las licenciadas que son coach en cambio conductual, entonces mandamos a estos pacientes con eso. Tiene un costo adicional, pero hay pacientes que lo necesitan definitivamente. El seguimiento del paciente, además de lo que les he mencionado, el paciente tiene que estar monitorizado. Tiene que tener una pesa compartimental en su casa, que es esta, donde el paciente se va a pesar diario y va viendo cómo va la grasa, cómo va el músculo, cómo va el agua, y él se va censando automáticamente. Ah, me comí tal cosa, ¿qué pasó con mi peso? Ah, ok, subí de peso tanto. Ok, listo. Entonces, él se va dando cuenta, hace un feedback. A veces me dicen, yo no me quise pesar porque no quiero saber cómo está, porque hice trampa. Le digo, no, la trampa te la estás haciendo tú mismo. Entonces tienes que entender qué es lo que sucede con tu cuerpo cuando haces una u otra cosa. Entonces vas a tener un reloj de actividad física que nos va a decir cómo estás haciendo, cuántos pasos estás dando, nos va a decir qué cantidad de ejercicio estás haciendo, si ese ejercicio es aeróbico, es anaeróbico o qué es lo que está sucediendo con él. Entonces, estas aplicaciones nos ayudan mucho para saber y interpretar si el ejercicio que estás haciendo es efectivo o no. Tú puedes tener un ejercicio que esté fuera de zona y no me estás quemando las calorías que tienes, solamente estuviste paseando. Entonces necesitamos que estar en quema grasa o en aeróbica para que sea efectivo. A veces nos llegamos a una zona anaeróbica que no queremos porque entonces eso genera más ácido láctico y dolor en el paciente. Entonces, vamos a hablar de último de los costos. Los costos son importantes. Los costos son como en un hotel, en los hospitales. Tenemos hoteles 5 estrellas, hoteles 4 estrellas, hoteles 3 estrellas. Y eso va en relación a qué? Principalmente que los costos de los dispositivos que nosotros utilizamos, cuando los adquiere un hospital, él va a tener una ganancia adicional de ese dispositivo. Entonces, le aumenta un poquito el costo del dispositivo. Bueno, un poquito que generalmente va entre el 30 al 40%. Entonces, eso nos aumenta los costos. Eso sucede en los hospitales de 5 estrellas, en los hospitales de 4 estrellas. En los hospitales de 3 estrellas que tenemos convenio, lo que hacemos es que el dispositivo nos los lleva a la fábrica directamente al hospital y el hospital no cobra ese fee o ese adicional. Entonces, eso nos permite manejar un poco mejor los costos. Entonces, el seguimiento del paciente, si nosotros tuviéramos que hacer el seguimiento de los pacientes durante los primeros 4 meses, usted estaría gastando solamente en seguimiento $2,100. Y usted eso no lo va a pagar porque todos nuestros programas están con una plusvalía que incluyen el seguimiento, porque si no, no tenemos resultados. No se puede hacer ningún procedimiento sin seguimiento. Si usted va a distancia y no le dan el seguimiento adecuado, usted no va a tener los resultados adecuados. Entonces, los tratamientos farmacológicos, les voy a dar costos. En promedio, cuando usamos anaerogénicos, que son los que inhiben el apetito, en conjunto, al final de cuenta, en los 4 meses, usted podría estarse gastando un promedio de $1,700 entre medicamentos, coach, médico, nutricionista. En los modificadores de la absorción podría estarse gastando aproximadamente igual entre medicamentos, el seguimiento, el coach, la nutricionista y con el equipamiento de reloj de actividad física y
y básculas compartimentales. En los medicamentos metabólicos que inhiben el apetito, antagonistas de la GLP-1, podría estarse gastando aproximadamente $2.500. Esos medicamentos son un poco más caros, ¿ok? Y la rata de baja de peso va a ir entre el 5 al 8% de peso, de la baja de peso, ¿ok? De ahí vamos a hablar de los procedimientos quirúrgicos, vamos a hablar del más grande, el gastric bypass o una bipartición intestinal, como les había mencionado. En estos pacientes, el promedio del costo de un hospital 5 estrellas de la ciudad aquí podría estar oscilando entre $18,000. En un hospital de 3 estrellas, que es Clínica Panamericana en La Chorrera, que es donde yo hago un paquete especial allá, porque es un tema de hotelería y porque nos permite llevar los dispositivos a costo directo de fábrica, el costo va a ser de $13,500, todo, incluyendo todo el programa integral con la nutricionista, el coach de seguimiento, todo 4 meses y el equipamiento. ¿Okay? Una manga gástrica, el promedio de costo está en $15,000 y en Chorrera de 10,500. Actualmente tenemos un deal con los hospitales que nos han permitido bajar un poquito más el costo. Entonces, en Chorrera en 9,500 y 13,500 en Hospital San Fernando. ¿Ok? Entonces, balón endoscópico de 1 año ajustable. Como les había mencionado, hay que pagar la colocación y el retiro. ¿Por qué? Porque si al cabo del año, por ejemplo, el doctor, estoy orinando azul, se me rompió el balón, pero sabe que no tengo presupuesto, no hice presupuesto para retirarme el balón, y yo le digo, bueno, yo necesito retirar ese balón en menos de 3 días. Entonces, ya eso está cancelado desde un principio. Entonces, en San Fernando, colocar este balón, este es el costo. Si lo hacemos en Clínica Marbella, este es el costo, 6,500. Y si lo hacemos en Chorrera, 5,100. El balón ingerible y excretable de 4 meses, te hace un mes, en fin, hasta hace una semana, el costo era de 4,800, que es el promedio el costo del balón, exclusivamente el balón. ¿Ok? Nosotros, con arreglos con la compañía, hemos podido ajustarlo a 4,500 y sin desmeritar nada de todo el equipamiento. Aparte del equipamiento que ya trae el mismo balón, con las consultas de seguimiento, con el coach y con la nutricionista, mantenemos el mismo costo. O sea que ahora tenemos el costo del balón Elipse en 4,500. Recordemos que este balón, su mejor indicación es en sobrepeso preobesidad, obesidad grado 1. ¿Okay? Entonces, tenemos que considerar algunas cosas cuando vemos costos en el exterior que no consideramos, que son los pasajes aéreos, el hotel, la alimentación y el acompañante, porque usted no puede ir solo. En los mejores presupuestos que podemos hacer, nosotros hemos calculado que ese costo adicional pudiera ser de unos $3,000 de lo que le pudieran ofrecer en alguna otra latitud de Centroamérica o Sudamérica. ¿Okay? Entonces, para concluir, les puedo decir que no existe magia. Hay que hacer esfuerzo, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludablemente y hay que monitorizarse para poder tener los resultados que nosotros queremos, y eso implica un cambio conductual. Hay que tener apoyo de la familia, no puede estar solo, no puede ser que el paciente se sienta todo el mundo a comer helado enfrente de él en las primeras etapas, por ejemplo, sino que tiene que tener un apoyo de la familia, aparte que va a tener el apoyo del equipo multidisciplinario con el que manejamos para poder tener los resultados que nosotros queremos, y todos queremos pacientes con estas características, con una muy buena baja de peso, una silueta espectacular, felices y que se sientan a gusto, que no es que se sienta un paciente deprimido, que porque no puede comer ahora, nada de ese tipo de cosas. Un paciente que se sienta a gusto consigo mismo, que lo que está consumiendo lo sienta que es satisfactorio para él y que se vea sano. Esa es nuestra principal conducta. Nosotros vamos a muchos congresos de obesidad y vemos cuando el paciente, no, pero es que reganó peso y ahora hay que hacerle esto y hay que hacerle la otra cirugía y hay que hacerle esto. Digo, pero ustedes, ¿qué quieren del paciente si no le hacen un cambio aquí arriba? Este es el cambio más importante, el actual, que tenemos que hacer. Todo lo demás son armamentos para podernos llevar a un momento dado, pero para poderlo mantener
a futuro esa baja de peso, tenemos que hacer cambios conductuales importantes. Así que bueno, ya saben, pueden contactarnos con las citas a nuestro número en WhatsApp, en nuestra página de internet obesidadpanamá.com. También tenemos nuestra página drluisjaviercardenas.net y nuestras citas directas de atención directa con nuestro asistente, el 6607-5597, atención por WhatsApp. ¿Ok? Es un gusto haber estado con ustedes. Los felicito porque la primera disciplina para poder bajar de peso es haber visto este video. Los espero en la consulta.